Hoy estaremos tocando como un tema corto en esta noche porque es corta. Pónganle ahí como título: vuestras costumbres sean sin avaricia. La palabra costumbre representa vuestros labores, ¿ya? Vuestros labores sean sin avaricia, o vuestras costumbres sean sin avaricia. La Escritura nos enseña a lo largo del tiempo de que un hombre sin Dios no es nada. Un hombre con Dios lo es todo, lo tiene todo, tiene el poder, el respaldo, la salud y la bendición de parte de Dios. Asimismo, como un hombre sin Dios no es nada, una pregunta que hizo nuestro Señor en las Escrituras fue: ¿y qué le aprovechará al hombre si granjeare por todo el mundo y ganare logros, títulos, éxitos, economía, de repente almacenes, bodegas, haciendas, pero lejos de Dios? ¿En qué le podrá aprovechar a esa persona? Mire lo que dice en San Mateo capítulo 16 versos 26. El tema de hoy es: vuestras costumbres sean sin avaricia. En el libro de San Mateo capítulo 16 versos 26. Bienvenida hermana Milagros Solórtegui, Berta Nancy, Inés Elizabeth. Gracias mis hermanos, bienvenidos. Hay una gran diferencia entre recibir la bendición de Dios y producir en Dios. Y hay una gran diferencia en una persona que se apresura para ser rica. Y la palabra avara es una persona que abarca todo, que no le importa si es posible pisar la cabeza a quien sea para estar sobre encima de todos. Y en esto muchas personas caemos en este grave error, entre que a muchos extorsionamos, a otros de repente no les pagamos bien el sueldo. Esto pasa mucho, creo que ustedes que están ahí en la página me darán la razón. A veces les pagamos un sueldo corto como para explotarlos, y así quién no va a ser rico. Entonces hay muchas formas en que estamos pecando delante del Creador. Por eso el Señor dijo un mandato: que vuestras costumbres o labores sean sin avaricia. Adelante, hermana Milagros. Sí. San Mateo capítulo 16 versos 26. Estamos viendo 36, es 26. Bienvenidos a la familia Maceo Salazar, también que ya está presente, de nuestra hermanita Rudy Cruzado, su mamita, de mi hermano José Lutel. Libro de San Mateo, capítulo 16, versículo 26. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde la vida? ¿O cuánto podrá pagar el hombre por su vida? Amén. Bien, dice el Señor en la Biblia latinoamericana que leyó nuestra hermana Milagros: ¿de qué le servirá a uno ganar el mundo entero? Lo está hablando en global. Éxitos, trofeos, medallas y cuántas cosas más puede imaginarse, si se destruye a sí mismo. Para esto nos ha pasado que muchos de repente, queriendo alcanzar el éxito, poco a poco nos hemos ido saliendo del camino de Dios. Muchos creyentes y cristianos poco a poco hemos ido sacando un pie, luego el otro pie, y cuando nos dimos cuenta estuvimos lejos del camino de Dios. Nos enfriamos en la fe, nos apagamos pocamente y terminamos muriendo en el camino del Señor. ¿De qué me sirve el éxito lejos de Dios? ¿En qué me podrá ayudar? Es como aquel hijo que de repente comenzó a delinquir y a robar y llegó a hacer una grande fortuna, y muy contento regresa al padre, ese padre: mira lo que me he transformado. ¿De qué se puede gozar su padre? Su padre agachará la cabeza en verlo: has logrado un éxito que no es conmigo. De la misma manera es en Dios. Todos aspiramos tener alguito en casa. Todos aspiramos tener de repente un poquito que compartir con los demás. Pero de nada nos aprovechará si llegamos practicando cosas injustas, de repente torciendo el derecho del justo,
o corrompiendo las manos de las personas. Es por eso que el Señor dijo en las Escrituras: ¿de qué te aprovechará, hombre, si ganares todo el mundo, pero perdieres tu alma en las manos del Creador? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Podrá salvarlo la herencia, los bienes, los carros, los trailers, los Volvos, las fincas, chacras? ¿Podrá salvarlo en aquel día? ¿Podrá traerle ante Dios a usted y decirle: Señor, aquí están mis logros, sálvame? No puede salvarlo. Es que el reino de Dios no consiste en lo material, consiste en las buenas obras que uno hace. Por eso el Señor, Él dijo: creceos, multiplicaos y ser bendecidos en gran manera. Pero que esta bendición no nos trastorne la mente para alejarnos de Dios. Esto no ha pasado recién, esto viene de tiempo en tiempo. Por eso el Señor siempre aconseja: no somos los primeros habitantes en este planeta. Antes que usted y yo, hace muchos miles de años atrás, hubieron otras personas que terminaron perdiéndose en la avaricia y que se fueron alejando de Dios. En aquellos tiempos, nuestro Señor Jesucristo planteó una parábola a sus discípulos, porque muchos de ellos altercaban por lo económico y poco querían poner en práctica la voluntad de Dios. Algunos ya no querían guardar ni el sábado. Mateo, un gran recaudador de bienes, cobrador de impuestos, ya no quería ni cumplir con las ordenanzas de Dios. Mucha gente no quería guardar los mandatos de Dios. Y ahí el Señor Jesús lanzó una parábola para que todos entendieran el propósito de ganar el mundo o llegar a tener logros económicos, pero lejos de Dios. En el libro de San Lucas, en el capítulo 12, en el versículo 15, dice el Señor: y díjoles: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que usted posee. Porque la vida del hombre, dice que no consiste en lo que yo puedo tener o aparentar tener. Esto delante de Dios es nulo. Por eso Job no se equivocó cuando dijo: Señor, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a él. Job no se equivocó cuando habló estas palabras. Como venimos al mundo, de tal manera retornaremos a Dios. Y llevaremos lo que guardamos aquí en esta pequeña memoria, que es de extensa RAM, que puede recopilar mucha información. Eso es lo único que podemos llevar. Y lo que haya dentro de ella, sea bueno, sea malo, usted será juzgado por ello. Aquella parábola que nuestro Señor Jesús la lanzó fue lo que dice en San Lucas capítulo 12, versos 16 hasta el versículo 21. Y refirióles una parábola diciéndoles: la heredad de un hombre rico había llevado a mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde juntar mis frutos. O sea, dónde guardar todo lo que había ganado. Ya no tenía lugar. Entonces este hombre rico dijo: derribaré mi almacén o mi bodega, antiguamente se llamaba alfolís, y edificaré mayores almacenes, bodegas, donde pondré todo mi trigo y toda la bendición. Allí juntaré todos mis frutos y mis bienes. Me sentaré y diré: alma mía, muchos bienes tienes, almacenados para muchos años.
Es tiempo de reposarte. Come, bebe, alégrate, como decir, goza la vida. Como hoy en día hay un dicho que la gente dice: goza la vida, saca el dinero del banco, tómatela, emborráchatela, porque no hay otra vida. Sí hay otra vida. Porque el hombre rico pensaba de esta misma manera. Mas en aquellos tiempos dijo Dios una palabra: necio. Esta noche vuelven a pedir tu alma. Y lo que has prevenido, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro, pero no es rico en Dios. ¿Cuántos de nosotros hoy estamos con vida y de repente mañana Dios nos llama a rendirle cuentas delante del tribunal de Cristo Jesús? Muchos perdidos en la avaricia. Y esto ha pasado en tiempo real. Actualmente nuestro maestro Ezequiel nos aconsejaba y decía: no sean como tal lugar. No voy a nombrar el lugar para no hermanos entendidos, pero dijo el maestro Ezequiel: allá es el cementerio de los israelitas. Aquellos que llegaron a tener posesiones, Volvos, camiones, carros, y que poco a poco se desviaron su corazón de Dios. En el tiempo antiguo vieron muchas personas, como el caso de Moisés, de este jefe de tribu, que también entraba y robaba en los reinos y tenía de muchos bienes, y que por los viernes perdieron su vida y su herencia en el reino de Dios. Vieron muchas personas que codiciaban estas torpes ganancias. Por eso hay que entender algo entre nosotros. Uno puede ser rico, amén, es el mandato de Dios, pero que las riquezas no nos aparten de Dios, que las riquezas tampoco nos enaltezcan, tanto al punto de lo que escucharemos más adelante. El apóstol Pablo dijo unas palabras muy hermosas: que todas vuestras costumbres, vuestros trabajos materiales que tenemos nosotros en esta vida sean sin avaricia, contentos con lo que recibimos, no desesperándonos. De repente muchas personas hemos viajado al extranjero desesperados por ganar un poco más, pero ¿cómo estamos delante de Dios? ¿Qué hemos ganado realmente? A veces uno en la cima mira atrás y dice: ¿qué gané? Si llegamos solos. Muchos llegamos sin Dios, otros llegamos sin familia, otros llegamos sin esposa, sin esposo, sin hijos. Y cuando me refiero sin hijos, no me refiero a muertos, me refiero a que sus hijos terminan perdidos. Diferentes perdiciones que llega el mundo. Nuestras esposas de repente terminan fuera con otros esposos. De repente nosotros mismos terminamos con otras mujeres. ¿De qué nos ha servido haber ganado algo? Dice en Hebreos capítulo 13, verso 5. En Hebreos capítulo 13, versículo 5, tome nota por favor. Sean las costumbres vuestras sin avaricia, contentos de lo presente. Sean, dice claramente la Escritura, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos de lo presente, porque Él dijo: no te desampararé, no te dejaré, dice Dios, ni te dejaré. Por eso que el apóstol Pablo decía: sean las costumbres de ustedes sin avaricia. ¿Cree usted que Dios dejará a sus hijos sin comer un pan? ¿Cree usted que de repente Dios los dejará a sus hijos padecer necesidades? Yo pienso que a nadie. Yo no puedo quejarme y decir: Señor, un día he hambriado hasta decir basta. No, porque siempre hay algo, siempre aparece, más que sea una mano que extiende un alimento. Y lo dice en Proverbios capítulo 10, versos 3. Jehová no dejará hambriar al alma del justo,
siempre estará para tenderle un alimento. Y tenemos el ejemplo de aquellos que Jehová Dios sacó de Egipto para llevarlos al desierto. ¿Cuántos de ellos murieron o perecieron? Pregúntese usted. ¿Acaso no comieron pan y bebieron agua hasta saciarse? Y cuando querían carne, los israelitas, en aquel desierto, se molestaron ante Moisés y le dijeron: Moisés, estamos cansados de comer pan y pan. Como decir cachanga y cachanga. Hasta que Jehová Dios dijo: mañana enviaré carne, abundancia de carne para que ellos, si es posible, hasta por las narices haga la carne. Es que Dios nunca ha dejado a nadie sin ningún alimento. Nunca Dios dejó a nadie, a ningún justo. Ni lo dejó a Jacob, ni lo dejó a Israel o a José padecer de hambre. Siempre Jehová está dando lo necesario para nosotros. Proverbios capítulo 10, versos 3. Jehová no dejará hambriar el alma del justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos. Jehová Dios no va a dejar que ninguno de nosotros padezcamos alguna necesidad alguna. Pero aquellos impíos, dice el Señor, la palabra impíos es la palabra pecador. Pecador es aquel que conoce, la persona que sabe sus deberes delante de Dios. Muchos de ustedes que me escuchan atrás de la palabra de Dios, a través de sus celulares, televisores, monitores o en sus vehículos, ustedes todavía no conocen los deberes de Dios. Ustedes son llamados con misericordia a conocer este camino maravilloso. Y Jehová Dios les plantea estas santas palabras que son los 10 mandamientos, y que todo hombre o mujer que los practicare, la Biblia dice, será bendecido. Y donde pusiere su mano será bendición. Si es un agricultor, donde ponga su mano crecerán las plantas. Si es un mecánico, donde arregle un vehículo, ese vehículo quedará perfectamente arreglado. Si es un soldador, donde suelde, quedará muy bien soldado. Nunca dude usted de las bendiciones de Dios. Les he contado hace tiempo una parábola o algo que me sucedió a mí. Cuando estaba en un distrito en la capital, en la República de Ecuador, Arenilla se llamaba el sitio, había un joven casado con 2 hijos. Que el joven había estudiado, había aprendido a la perfección la soldadura. Trabajaba en una empresa donde su rama era soldar tuberías de extenso. Y aquel joven, mientras más soldaba, o se le quemaba el material, o de repente se hacía hueco las tuberías. Aquel joven no sabía lo que ocurría en su vida. Hacía algo y le iba mal. Las cosas totalmente le iban mal. Aquel joven había pensado que le habían hecho brujería. Había acudido de repente a curanderos curiosos, se había hecho una limpieza, un tratamiento, y las cosas seguían cada vez de peor en peor. Hasta que un día su hermana le dice: han venido unos hermanos israelitas, vamos para que te oren, para que te limpien, para que te reprendan ese mal espíritu que hay en tu corazón. Y aquí el joven llega precisamente en un día de reposo y recibe el santo sábado. La alabanza se postra y se pone a llorar y suplica a Dios. Yo veía que con lágrimas el joven nuevo, con un día pisando la iglesia, lloraba ahí, suplicaba al Señor: Señor, es mi trabajito, es mi sustento, con ellos traigo alimento a mi esposa, a mis hijos. Permíteme, Señor, que pueda mejorar en mi trabajo. Dame sabiduría, Señor, en mi cabeza para poder trabajar algo mejor. El joven estuvo en cada alabanza de aquel sábado. Era puntual en las alabanzas. El sábado estaba primero escuchando con su Biblia, con un cuaderno anotando los apuntes de aquellos predicadores. En cada alabanza sus ojos no paraban de llorar delante de Dios. Hasta que en la tarde aquel joven le pide al sacerdote una unción y una reprensión. Con la potestad que les ha dado
procede, lo unge y reprende todo espíritu inmundo. El nombre de Jesús. Desde aquel día el joven se desapareció, no lo vimos. Había sido que lo habían internado en un trabajo por 3 meses, en un criadero de langostinos o camaronera, como le dicen en otros países. En ese lugar hacía grandes obras, soldaba puentes, soldaba maquinarias pesadas. Y las cosas le iban de mejor en mejor, de mejor en mejor. Hasta que llegó el primer mes y le subieron un poco de sueldo, le gratificaron. Y seguía el siguiente día y seguía ganando más. Y tenía muchas ideas. Habían cosas dañadas que él decía, bueno, si le hacemos esto, lo mejoramos por acá, esto va a trabajar. Y precisamente lo hacía. Y las cosas florecían en bien. Aquel hombre ni terminó su cuarentena ahí encerrado 3 meses, salió. Y llega a la iglesia con varios ramos de flores. Y llorando me dice, hermano pastor, realmente Dios ha cambiado mi vida. Yo a veces padecía, había meses, hermano pastor, que salía sin un sueldo porque a veces rompía vidrios, a veces rompía, dañaba motores. Y al dañar motores, máquinas, terminaba endeudado hasta 1 mes, 2 meses, terminaba en pagarlos. Pero desde aquel día que vine aquí a concentrarme con ustedes, con Dios, desde aquel día las cosas han cambiado en mi vida. Desde aquel día veo la bendición de Dios en todo lo que hago. Mis hijos ya no se enferman. Mi mujer es pacienciosa conmigo. Y yo tengo un buen trabajo y hoy me han subido el sueldo. Realmente tengo mucho que agradecer a Dios. Tengo mucho por qué servirle a Dios. Desde aquel día aquel hombre es muy agradecido en el Señor. Seamos como Él. Pongamos nuestra fe y nuestra esperanza en el único creador, en aquel que nos puede ayudar en todo. No se confíe de su sabiduría. No se alabe el hombre en su propia sabiduría. Nadie diga, no, es que yo soy la persona. Yo no sé cómo nací, pero yo nací así. Nadie nace por nacer. Recuerde que la Escritura dice que alguien lo saca del vientre de su madre. Alguien lo saca. Yo tengo un hermano mío que es soldador, que nunca pisó un colegio, una cátedra, universidad, o por lo menos una carrera técnica, y que hoy realmente es muy buscado en el país donde vive él. Hay que entender esto. El libro del profeta Isaías. No es que usted nació suertudo, sino que alguien lo sacó del vientre de su madre y lo bendijo. El libro del profeta Isaías, capítulo 46, versículo 3. El libro del profeta Isaías, capítulo 46, versículo 3. Dios tiene grandes propósitos con ustedes. Si usted cree que está creciendo materialmente, imagínese cuánto podría crecer espiritualmente de la mano de Dios. No se aleje por un centavo. No cambie a Dios por el dinero. Libro de Isaías, capítulo 46, versículo 3. Óiganme, descendientes de Jacob, todos los que quedan del pueblo de Israel. Yo he cargado con ustedes desde antes que nacieran. Yo los he llevado en brazos. Amén, aleluya. Bendito sea el Señor. Oídme, oh casa de Jacob y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz, aquel que nos ha traído desde ahí y que nos ha bendecido, pero para que caminemos en sus caminos, en sus mandamientos, para que nos vaya bien a nosotros, porque Dios no tiene ningún mal propósito en llamarnos a servirlo. Hay mucha gente que pensamos que servir a Dios es un calvario, es una cruz, o que de repente nos va a ir mal, o que Dios de repente quiere quitarnos nuestro dinero. No piense de esa manera, no sea mal pensado, no sea egoísta con usted mismo, no se niegue el vivir bien delante de Dios. Por eso dice el Señor, solamente te pido esto: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Escucha la voz de sus ruegos. Allégate a Él, porque Él es tu vida. Él es la longitud de tus días. Al fin, dice el Señor,
que habites en una tierra de miel, en una tierra de paz y de tranquilidad. Deuteronomio capítulo 30, versículo 20. Deuteronomio capítulo 30, versículo 20. Porque no está la vida del hombre en lo material. El dinero va y viene. Hay muchas personas que he visto trabajar por años, y esto usted debe ser testigo igual que yo. Hay personas que escalan montañas, estudian años y años, y no digo con esto que el estudio es malo, ni digo que el esforzarse es malo, pero a veces sin Dios es como nadar contra la corriente. Hay muchas personas que por años no han podido añadir a su economía ni un centímetro más, ni tampoco han recortado. Libro de Deuteronomio, capítulo 30, versículo 20. Amén. Amen al Señor su Dios, obedézcanlo y sean fieles, porque de ello depende la vida de ustedes y el que vivan muchos años en el país que el Señor juró a dar a Abraham, Isaac y Jacob, antepasados de ustedes. Amén. Bendito sea el Señor. Por eso que antes dijo en Lucas 12:15: y mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. No consiste en ello. El día que usted y yo perezcamos o durmamos, sea por cualquier plaga o enfermedad, o porque me caí o porque me ahogué con yo mismo, es usted, solamente usted, quien irá delante del Señor. Y las acciones que usted haya tomado en vida le van a favorecer mucho, siempre y cuando sean las adecuadas. Pero si fueran las incorrectas, será un peso como aquel ancla en un barco que no dejará mover ni elevar a la presencia del Señor. Dice la Escritura en el libro de Eclesiastés, capítulo 5, versos 10 hasta el versos 12. Y aquí vamos a entender mucho de nosotros. En el libro de Eclesiastés, capítulo 5, versos 10 hasta el versos 11. Aquí vamos a entender muchos que el que ama el dinero, por más que se esfuerce, dice que no llegará a tener dinero. Libro de Eclesiastés, capítulo 5, versículos 10 y versículo 11. Porque mientras más se tiene, más se gasta. ¿Y qué se gana con tener aparte de contemplar lo que se tiene? El que trabaja, coma poco o mucho, siempre duerme a gusto. Al rico, en cambio, sus riquezas no le dejan dormir. Amén, aleluya. Versículo 12. Una cosa realmente lamentable he visto en este mundo, que el amontonar riquezas va en perjuicio de su dueño. Amén, aleluya. Bendito sea el Señor. Mi hermana Liz Vargas, mis hermanos, por favor, me puede el texto donde dice que no debemos cortarnos la cabellera o tener el cabello largo. Tome nota, hermana Liz Vargas. Números capítulo 6, versos 1, 2 y versos 5. Y hermana Liz Vargas, para usted. Números capítulo 6, versos 1, 2, versos 5. Continuamos. Entonces, la Escritura dice: el que ama el dinero no se hartará de dinero, y el que ama el mucho tener, escuche bien esta palabra, el que ama el mucho tener no sacará fruto. Es como el que decía: el que mucho abarca, poco aprieta, decía el dicho. La Biblia es semejante. Dice claramente: y el que mucho ama tener no sacará fruto de ello. También esto es vanidad. Cuando los bienes se aumentan, también se aumentan sus comedores. ¿Qué bien pues tendrá su dueño si verlos con sus ojos? Es una pregunta. Versos 12. Dulce es el sueño
del trabajador. Ora, coma mucho o poco, mas el rico no dejará dormir la hartura. Aquí hay una parte que tenemos que nosotros comprender todos. Cuando dice que el rico aumenta sus bienes, también aumentan sus comedores. No se refiere a comedores populares, se refiere a las aflicciones. Es por ejemplo cuando un hombre llega a tener posesiones. Imagínense, ¿lo rodean o no rodean amigos? Amigos de todos lados salen. Y mujeres de todos lados, como si fuera la miel. Ahí está, como si fuera la miel y como moscas lo siguen. Pero que se le acabe el dinero, a ver. Que le acabe el dinero. Como si tuviera ya no miel, sino como si estuviera rodeado de estiércol vuelta. Todos se corren. ¿Se da cuenta? Entonces, por eso la escritura no se equivoca. Aumentan, hey, amigo, hola, negrito, ¿cómo estás? Jefe, se va el dinero. Se va el dinero y se acaba todo. Todo se acaba. Asimismo la escritura dice: ¿qué bien pues tendrá su dueño sino verlo con sus ojos? ¿Por qué verlo con sus ojos? Porque solamente le quedará recordar y mirar realmente y elegir entre las amistades que le quedan. Porque si es que le quedan amistades, hay muchas personas, levanten la mano ahí virtualmente, pongan una manito. Aquellos que algún día llegaron a tener una posesión económica en un alto nivel y que tarde o temprano lo perdieron. Lo perdemos de muchas formas, porque no sabemos administrar el dinero. Personas que no conocen la palabra de Dios, porque se acercan mucho al trago, a la vida de mujeres, bohemias y muchas cosas más que lo perjudican. Por eso es que muchos se quedan solamente mirando la vida y dice: ¿por qué me hace esto Dios? Dios no le ha hecho eso. Fue usted mismo que no supo administrar su negocio. Aún Dios es un buen consejero. Si usted dice que un economista puede levantar una empresa, imagínese cuánto puede hacer Dios por usted. Si Dios es médico de médicos, Dios también es un economista de economistas, un administrador de empresas y el mejor. ¿Cómo cree que tenía sabiduría José? ¿Cómo cree que José sabía administrar Egipto y nunca hizo perderlo? ¿No cree que había estado en la Universidad de Harvard? No, se fue a San Miguel, a la Cayetano, no. Porque había sobre él un gran administrador. El negocio es muy importante, el estudio también es muy importante, pero más superior a ellos. Y para llevar de la mano al éxito a una persona es Dios. Nunca lo olvide. En el nivel que esté, en el puesto que esté, nunca se olvide de Dios. Yo conocí a un joven que jugaba pelota, que llegó a triunfar, a crecer, y lo llamaron a las selecciones, y que en el camino poco a poco se apartó de Dios. Llegó un tiempo en que se terminó todo. Es una ilusión. Y hoy de repente no sabemos si volvemos o no volvemos a Dios. Todo en este mundo es una vana ilusión. Lo que no es una ilusión es estar cerca de Dios. Estar cerca de Dios es estar cerca de todo. Uno tiene que apreciar la salud. A veces muchos renegamos de nuestra vida económica y nos damos cuenta que somos bienaventurados, somos ricos, porque tenemos buena salud. Hay cuántas personas que tienen 5, 10, 20 veces más que usted, pero no tienen lo que usted tiene, que es la salud. Asimismo dice en la escritura: sus ojos lo verán, mas aquel dice que es rico, las riquezas no lo deja dormir. Este es un caso real, ya que me estarán robando. Me voy a vigilar las cámaras, a ver que me llaman, que la importación no pasó, las aduanas, de que me quieren quitar la mercadería. La persona no duerme. Muchas personas pierden la vida con un derrame,
a veces comienza a sangrar los ojos, una gran preocupación. A veces el afán de enriquecernos, lejos de Dios, tiene muchas consecuencias. Pensando que nos robarán. ¿Y sabe por qué nos roban? Porque no caminamos bien delante de Dios. Si estuviéramos bien delante de Dios, especialmente de quien les habla, porque a mí me ha pasado, créanme lo que no nos toca a nadie. No nos toca a nadie a nosotros. Una vez mi esposa me dice, llévame a un mercado. Y para ahorrarnos 10 soles, entre papas y verduras y alimentos, el ahorro que siempre nos falta en las mujeres, era 10 soles nos íbamos a ahorrar. Y me dice, vamos a un mercado. Yo me voy a un mercado y soy muy cuidadoso yo. Tenía mi vehículo y lo llevo y estaciono el vehículo y no lo soltaba para nada. Miraba izquierda, derecha, que no vayan a tocarlo nadie. Confiado en mi cuidado mío y no confiado en Dios. Mi esposa me llama y me dice, ven, recoge el saco. Y solamente me bajé a 2 cuadras de mi vehículo. A 2 cuadritas he avanzado, he corrido todavía. He llegado, he cargado el saco y viniendo. Y cuando venía corriendo, rápido saco la alarma del carro y presiono y ya no funcionaba. Ya desde esa cuadra que no sonó, vine triste. Llegué al carro y el carro había sido violentado. Habían sido rotos las chapas, se habían robado el radio, se habían robado una maletera y unas cosas pequeñas de valor. En ese momento realmente me dio de todo. Renegué, zapateé, quise denunciar, llamar a la policía, quería que sea justicia, que traigan los ladrones, si es posible que los linchen, que los crucifiquen. Bueno, las iras eran tan grandes que no sabía lo que quería que pase. Esto me ocurrió hace más o menos 8 años. Y realmente al momento reaccioné y recapacité y dije, no. La Biblia dice que si uno obedece los mandatos de Dios, nadie nos tocará. Y si alguien me tocó es porque estoy fallando a Dios. Agaché mi cabeza y le pedí perdón a Dios. Lloré internamente porque me dolía lo que había perdido. Pero luego Dios me dio una gran lección. Luego Dios me devolvió más de lo que me enseñó. Pero me enseñó para volverme al camino de Dios. Mire cómo Dios me hizo reflexionar de lo mal que estaba actuando para poder conducirme a sus caminos. Y gracias a Dios aprendí que no debo muchas cosas hacer y las que debo hacer debo practicarlas muy bien. La Escritura por eso dice, aunque uno cuide lo material, aunque uno lo resguarde en día y noche, en cuestión de un segundo lo puede perder. Tenemos el ejemplo de Ramsés. Cuando Ramsés fue prevenido por Moisés, le dijo claramente, deja ir al pueblo del Señor, no lo dejaré ir. Hoy vendrá la muerte y matará a todo primogénito, comenzando desde tu casa, de tu hijo. Ramsés tomó su espada y lo vigiló a su hijo, con muchos guardianes y soldados alrededor del castillo. Y estaban esperando, pensaban que la muerte iba a llegar en personas. Cuando acordó, llegó un espíritu de la muerte que pasó y Ramsés lo pudo ver, pero no lo pudo hacer nada con su espada. Al momento que entró, su mujer estaba llorando con su hijo en sus brazos, con su hijo tirado en sus brazos. Y lloraba su mujer de Ramsés. Había perdido lo que más amaba. A veces el orgullo y la vanidad no es buena. Ramsés se confiaba en su poder, en su economía, en su resguardo, en sus soldados, en todas las armas. Se había confiado, pero nunca confió en Dios. Nunca puso su confianza en Dios. Ha habido muchos casos de otros hermanos que me contaban. Dice, hermano, yo me fui un día a la iglesia el sábado y aquel día la gente me había estado mirando, que los sábados me iba. Desde que un día 3 delincuentes querían subirse por la cerca de mi casa. Y podían haber entrado y robado su casa porque el hermanito iba a retornar 6 de la tarde, 6:30, 7. Y estos choros o ladrones habían estado 12 del día, 1 de la tarde dando vueltas. Podían haber vaciado toda su casa. Sobrados, si en media hora llevan media casa, imagínense,
En 4 o 5 horas tenían para tomarse un desayuno, cenar, almorzar, irse todavía tranquilos. Pero sin embargo ocurrió algo, y esto hay que poner atención. Una vecina miraba por la ventana y decía, ¿qué digo? Si le digo a los ladrones que se vayan, de repente me disparan o de repente me hacen un daño a mí. No sé qué decir. Pero la vecina miraba por la ventana asustada. No sabía si llamarla a la señora, no llamarla. Los nervios totalmente lo tenían asustada. Hasta que en aquellos entonces dice que pasa un anciano que nunca lo volvió a ver más en su vida, la señora. Pero dice que justo pasaba por la puerta, por la calle. Y el anciano los ve a los tipos subiéndose arriba, ya en el cerco, para entrarse los 3 malhechores. Entonces, el anciano dice molesto, como si fuera su casa, dice, hey, ¿qué hacen ahí? Me van a robar, ¿no? Ahorita se van, llama a la policía. Y en lo que dice, voy a llamar a la policía, no, y todos comienzan a saltar al piso. Uno cae golpeado, otro sale encima de otro y salen corriendo. Y trunca el robo de aquel hermano israelita, que le iban a robar toda su casa por un día sábado. Sin embargo, Dios envió su ángel. Envió para resguardar lo que él había construido con sus manos. Envió para cuidar, porque dice la escritura claramente, Jehová cuida los bienes de cada uno de ustedes. Dios ampara a ustedes. No dejará a ninguno de ustedes que se pierdan. La Biblia dice en Deuteronomio, en el capítulo 28, versículo 5, versos 6, 7. Libro de Deuteronomio, capítulo 28. Desde el versículo 7 nomás. Deuteronomio, capítulo 28, verso 7. Miren lo que dice el Señor. Sí, Deuteronomio capítulo 28, verso 7. Libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículo 7. El Señor pondrá en tus manos a tus enemigos cuando te ataquen. Avanzarán contra ti en formación ordenada, pero huirán de ti en completo desorden. Amén, aleluya. Bendito sea el Señor. El Señor pondrá, dice, a tus enemigos que se levantaren contra ti, derrota batida delante de ti. Por un camino saldrán a ti, pero por 7 caminos huirán delante de ti. Aquel hermano no sabía lo que había ocurrido. En la tarde que retorna de su sábado, el vecino corriendo llega y le cuenta la novedad. Y le dice, vecino, hoy quisieron robar su casa. Pero realmente ocurrió algo milagroso. Yo tenía mucho miedo de decirle a los delincuentes de que se bajaran de su casa. Los había visto por la ventana, trepando a su casa. Pero apareció un señor anciano que les gritó con una voz fuerte de mando, como si fuera un policía. Y aquellos salieron corriendo, dice, disparados, se cayeron, se golpearon y nunca más volvieron. Aquel hermano le preguntó y le dijo, vecina, ¿y usted conoce a ese buen hombre para agradecerle y pagarle por ese gran cariño que ha tenido? Aquella vecina le dijo, nunca lo he visto por estas calles. Si lo veo algún día le señalaré. Más de 6 años que ha ocurrido eso y nunca volvió a ver a ese buen hombre. Es que ese buen hombre es Dios. Dios es bueno con aquellos que le temen. Aquel hermano israelita se entregaba en la iglesia a predicar, a alabarlo, a glorificarlo. Es que Dios está con todos nosotros. Por eso es que Dios dice, no te preocupes, hijo mío, tú no vas a hambriar. A veces por los animales, cuántos quehaceres nos alejan de servir al Señor. Otra parte más, vamos a poner un himno y retornamos. Otra parte más que nos lleva a enriquecernos con avaricia
es a veces pisotear los derechos de los demás. Por eso era el mandamiento de Jehová Dios, el octavo mandamiento: no se detendrá el trabajo del jornalero en tu casa. Es un mandato que muchos como empresarios incumplimos. A veces hay personas que se merecen ganar 20 soles o un poquito más y nosotros decimos no, que se gane 10 soles. O a veces no les pagamos nada, los hacemos trabajar y no les damos nada. Y así nos volvemos ricos. Y así, ¿quién no puede ganar? Explotando a muchas personas. Esta es otra forma más de ser avaro para enriquecerse. Pero vamos a escuchar un himno. Nuestra hermana Milagros, si nos ayudas con un himno, alegrarnos, y retornamos con esta parte. Hay que engrandecer a Dios. Hay que llegar ante Dios con la bendición que Dios nos dé, sea poco o sea mucho, pero siempre cerca del Señor. Digamos como Salomón dijo un día: no me des pobreza, porque no sea que en la pobreza hurte y diga quién es Jehová Dios y me olvide de ti. No me des riqueza, porque en ello de repente me vuelvo altivo y me olvido de ti y desconozco tu presencia. Dame, Señor, sabiduría. Dame, Señor, lo necesario para vivir. Y Jehová Dios bendecirá sus hogares. Bienvenida mi mamita Graviela Cueva Paladines, que está presente. Y vamos a alegrarnos con este himno y retornamos con el tema. Adelante, hermana Milagros. Con este hermoso, lo que es vals, no sé, hermana Milagros. No, el género de la música, algo de guainito parece. Pasillo, ¿no? Bueno, una fusión de pasillo, un vals. Con esas palmitas nos ponemos de pie en casita, hermano. Vamos a aprovechar los sábados. No sabemos cuántos sábados más estaremos en vivo, pero hagamos cada sábado como si fuera el último, porque ya retornaremos a las iglesias. Cristo Jesús me ha librado de la maldad que yo tuve. Ahora, Señor, te alabaré, solo para ti, Señor, solo para ti, Señor. Alegre volveré del campo del dolor. Alegre volveré del campo del dolor. Después de haber sembrado ya el evangelio de salvación, a la cosecha volveré con las gavillas del Señor, con las gavillas del Señor. Soy hermana Carmen Campo Verde y Joaquillas. Y esas palmitas, amados hermanos. ¿Y dónde está mi hermano Josh? Que yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Y alegres volveremos del campo del dolor. Cristo Jesús me da fuerza para enseñar su evangelio y reunir sus ovejas como gavillas del Señor, como gavillas del Señor. Ay, mi hermano Diego, las palmas. Ayúdame, Señor, a ser fiel a ti. Ayúdame, Señor, a ser
es el Señor. Cuántas tentaciones y cuántas aflicciones, Señor. Ayúdame, Señor, a ser fiel a ti. Ayúdame, Señor, a ser fiel a ti. Mis pies caminarán, mis manos trabajarán y mi boca te alabará. Solo para ti, Señor, solo para ti, Señor. Ayúdanos, Señor. Alegre volveré del campo del dolor. Alegre volveré del campo del dolor. Después de haber sembrado ya el evangelio de salvación, a la cosecha volveré con las camillas del Señor, con las camillas del Señor. Ayúdame, Señor, a ser fiel a ti. Ayúdame, Señor, a ser fiel a ti. Mis pies caminarán, mis manos trabajarán y mi boca te alabará. Solo para ti, Señor, solo para. ¿Estamos bien, hermanos? Bendito sea el Señor. Y este himno realmente, la letra de él nos hace reflexionar porque dice: alegre volveré del campo del dolor. Muchos de aquellos que siembran la palabra de Dios, a veces en la sembrada también se aflige. Hay pruebas, el adversario está ahí para golpearnos las rodillas, pero más que sea cojos, volvemos con alegría a la cosecha. Bien, gracias a mis hermanos de Colombia que están presentes ahí. Y volvemos con el consejo titulado: vuestras costumbres sean sin avaricias. Toda persona es digna de ganarse con el sudor de su frente el pan cotidiano. Y así como toda persona es digna de ganarse, también tiene esa necesidad de construir su casa. ¿Quiénes nosotros no queremos o anhelamos tener una casita? Yo pienso que todos. Sea prefabricada, de maderita, de cañita, sea de un piso, 2 pisos, como esté la economía de ustedes, todos lo anhelamos. La avaricia es, o lo malo es, construir una casa a base de injusticias. ¿Y qué es esto, hermano pastor? La injusticia está cuando ese dinero que usted ganó, de repente lo ganó no lícitamente. De repente el hermano pastor, con sus diezmos de ustedes, comienza a quitarle la bendición a ustedes para edificar una torre alta en su casa, para edificar un palacio. De repente no paga buenos salarios a los hermanos. Se aprovecha de su jerarquía y le dice: tú eres mi hermano, yo soy tu pastor y tengo derecho a que tú pagues lo que yo predico. Y aquellos albañiles trabajan creyendo que Dios los bendecirá. ¿Por qué creen que le están haciendo un bien a Dios? No edifiques tu casa en injusticias. No te hagas rico a causa del engaño. Que la avaricia no pervierta la razón de tu sentir, de tu corazón al servicio de Dios. Que nunca te cambie. No manipules a los hermanos o hermanas creyéndote superior por el dinero. No tuerces el derecho.
No compres personas con el dinero. Aprende a ser rico en Dios. Dice la Biblia en el profeta Jeremías capítulo 22, versículo 13 y versos 17. En el libro de Jeremías capítulo 22, versos 13 y 17. Jehová Dios exhorta y dice: ay de aquellos que edifican su casa y no en justicia, que levantan las murallas y las paredes, oprimiendo a otras personas, negándoles el salario, y a costa de eso muchos se hicieron ricos y lustrosos, decía Jehová Dios. Adelante, hermana Milagros. Libro de Jeremías, capítulo 22, versículos 13 y versículo 17. Ay de ti, que a base de maldad e injusticias construyes tu palacio y tus altos edificios, que haces trabajar a los demás sin pagarles su salario, pero tú solo te preocupas por las ganancias mal habidas. Haces morir al inocente y oprimes y explotas a tu pueblo. Amén, aleluya. Bendito sea el Señor. En la Biblia de nuestro hermano Daniel Muela dice, Jeremías capítulo 22, versos 13 y 17. Pobre de aquel que edifica su casa con abusos y levanta sus pisos sobre la injusticia. Pobre de aquel que se aprovecha de su prójimo y lo hace trabajar y trabajar y sin pagarle su salario. Pero de nada ves o conoces sino tu propio interés. Y esto derramando sangre y manteniendo la opresión y la violencia, dice el Señor. Que vuestras costumbres o vuestro trabajo sea sin avaricia. Es que Dios nos llamó a ser ricos, pero que no seamos ricos a consecuencia de injusticias, sino que comamos el pan con el sudor de nuestra frente y que podamos levantar aún nuestras casas, pero con nuestro propio salario. Esto es justo. Por eso el Señor dice: no te apresures a ser rico. Aparta la avaricia de tu corazón. ¿Cuántas personas, dice el Señor, han llenado sus casas, pero a punta de engaño? Y así se hicieron grandes y ricos. No seas como ellos, tú, hijo mío, dice el Señor. Aprende a diferenciar. Jeremías capítulo 5, versos 27. Aprende a diferenciar entre lo bueno y lo malo, entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo justo y lo injusto. Aprende a diferenciar para que seas hijo del Altísimo, porque esto no te enseña vuestro Padre. En Jeremías capítulo 5, versos 27, mire lo que dice el Señor. Libro de Jeremías, capítulo 5, versículo 27. Nos dice: llenan sus casas de objetos robados, como se llenan de pájaros las jaulas. Así se hicieron poderosos y ricos. Amén, aleluya. Bendito sea el Señor. Que vuestras riquezas sean sin avaricia, dice el Señor. Huye, hijo mío, de la avaricia, no sea que seas condenado en aquel día. Porque muchos, tomando objetos de otras personas, llenaron sus casas. Hay gente que a veces abusa de las personas, en el miedo, en el temor, y le recauda sus joyas,
le recauda sus bienes para vivir. Y no solamente ocurre esto en el campo religioso, esto ocurre en diferentes tipos de campos. Vemos a través de las redes sociales, policías municipales, quitándole los carros a ancianos. Y luego aquella mercadería lo disfrutan y se compran vanidades. Quizás algunos un celular, otros de repente lo malgastan en tragos, en mujeres. Controla, dice el Señor, tus ganas de superarte. Muchas personas son botadas de sus hogares por aquellas personas que trabajan en la astucia y en el engaño. ¿Cuántas personas quedaron botadas de sus casas? Fueron despojados, que no supieron ni al momento lo que firmaron, porque hay gente que se aprovecha en el engaño. Y así la avaricia los abarca y los llega a hacerse lustrosos. ¿Cuántos han perdido su carro? ¿Cuántos lo han perdido todo? Muchos en la pobreza tomaron una medida también muy cruel con ellos. Se castigaron, algunos ahorcándose, otros quitándose la vida, creyendo que la vida no tiene sentido. La vida tiene sentido, pero en las manos de Dios. Yo cuando era joven, antes de conocer a Dios, siempre trabajaba para tener riquezas. Y gracias a Dios no me iba mal en el negocio. A veces ganaba bien, a veces ganaba el doble, el triple. Tenía ofertas. Salí de un trabajo, venía otro señor, Señor, tráigame este negocio. Y estaba entregando y cobrando el dinero, venía otro señor y me dice, Señor, flaquito, tú me puedes traer esta mercadería, te voy a pagar. Y traía y nunca paraba el ingreso económico. Hasta que poco a poco aquellos vicios me iban hundiendo en la perdición. No faltaron los amigos. No faltaron los amigos que invitaban a los lugares a tomar, a pasear o a salir, a gastar esos bienes. Yo inocentemente buscaba ese enriquecerme. Vendía whisky, tragos. Poco a poco me fui dando cuenta que a raíz de esto perjudicaba a muchas personas. Pude ver que el trago destruye muchos hogares. Y lo he visto muy de cerca, porque a seres que amo los ha destruido este vicio. Los ha agotado. Han perdido su dignidad. Era un dinero que no venía lícito. ¿Cuántas gente nos complacemos en ganar y ganar dinero sin importar cuántas vidas destruimos? Y esto Dios mira desde lo alto. Es por eso que el Señor dijo: y en aquellos tiempos tanta será la maldad que el amor de muchos se enfriará, dice el Señor. Libro de San Mateo, capítulo 24. Versículo 12 y versos 13. Aquel día, cuando entendí lo que estaba haciendo, poco a poco me fui alejando y dije: Señor,
tiene sentido mi vida. Había alcanzado muchos logros. Económicamente me iba muy bien. Pero llegaba a mi casa sola y vacía. Me compraba películas, videos. Compré un buen televisor, un buen proyector de películas. Pero nada de ello me saciaba el alma. Había un gran vacío en mi corazón. Así hay muchas personas en el mundo que necesitan la palabra de Dios. Necesitan conocer a Dios en sus vidas, como lo hemos conocido cada uno de nosotros. ¿Qué dice hermana Milagros? Libro de San Mateo, capítulo 24, versículos 12 y 13. Habrá tanta maldad que la mayoría dejará de tener amor hacia los demás, pero el que siga firme hasta el fin se salvará. Amén, aleluya. En aquel día, dice la Escritura, habrá tanta maldad que la gente perderá el sentido del amor, del respeto. Hoy en día estamos en estos tiempos. Cuando usted mira a alguien delinquir y le dice, ¿por qué robas? ¿O por qué hurtas? Aquella persona voltea y sin vacilar le dice, porque todos lo hacen. Lo hacen nuestras autoridades. Lo hacen ellos. Es que nos hemos corrompido en un mundo entero. Y con eso y seguimos ese circuito hasta el día de hoy. Es por eso que cada vez no tenemos buenas autoridades. Desde los mismos comerciantes nos conversamos y decimos, ¿tú qué haces trabajando legalmente? ¿Crees que ganarás? Y le damos un mal consejo, le decimos, adelanta un poquito tu balanza. 100 gramos, 150 gramos o 200 gramos. Así te volverás rico. Así crecen las grandes empresas, pisoteando el derecho de los pobres, explotando gobiernos y provincias. Que no sea vuestra costumbre, dice Dios, sin avaricia. Tú no fuiste llamado, dice el Señor, para ser como ellos. Rompe ese protocolo. Aléjate de ellos. No sigas sus pisadas, porque te corrompes delante de Dios. Sépase que Dios no perdonará a aquel que conoce. Ellos quizás son inocentes, pero tú y yo, que nos gloriamos en la ley de Dios, que probamos que es lo mejor,
podemos caminar igual que ellos. No podemos. Somos la luz del mundo, dijo el Señor. Seamos ejemplo en esta tierra. En ustedes, dice el Señor, está mi esperanza. Libro de Oseas, capítulo 12, versos 8. Oseas, capítulo 12, versos 8, dice el Señor. El mercader que tiene en su mano un peso falso, amador de la opresión es él. No hurte las personas. No caigas en estas tentaciones, dice el Señor, para ser rico. Recuerda que la riqueza mal llegada no podrá librarte en aquel día de la condenación. No podrá librarnos. En el libro de Amós, capítulo 8, versículo 4, versos 5 y 6. En el libro de Amós, capítulo 8, versículo 4, versos 5 y verso 6. Y oíd esto, los que tragáis a los menesterosos, y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo: ¿cuándo pasará el mes? Y venderemos el trigo, y la semana, y abriremos los alfolís de pan, y achicaremos la medida, y engrandeceremos el precio, y falsearemos el peso engañoso. Hoy en día se han disparado las cosas, echando la culpa a las autoridades o políticos. Es una tierra de nadie. Hemos perdido el sentido del amor y nos estamos pisoteando entre nosotros por alcanzar el primer lugar o para rodearnos de vanidades, para decir: yo tengo esto, yo tengo lo otro. Hoy en día el aceite ha subido en el país y creo que es a nivel internacional. El Señor mira desde lo alto todo esto. No creamos que Dios es ciego ante las injusticias. Recuerde que todo aquel que oprime al pobre para hacerse rico, para crecer en su avaricia, recuerde que afrenta a Dios. Afrentas a Dios. Proverbios capítulo 17,
versículo 5. Proverbios capítulo 14 y versos 31. Proverbios capítulo 17, verso 5. Y Proverbios capítulo 14, versos 31. Que no te corrompa el dinero. Que Dios nos guarde de este mal. Adelante, hermano Milagros. Libro de Proverbios, capítulo 17, versículo 5. El que se burla del pobre ofende a su creador. El que se alegra de su desgracia no quedará sin castigo. Libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 31. Ofende a su creador quien oprime al pobre, pero lo honra quien le tiene compasión. Amén, aleluya. Hay casos en que a veces no sube las cosas, sino que uno mismo las sube. Si los gentiles los hacen, que lo hagan ellos. Pero usted como creyente en Dios, como cristiano, no camine en alzas de precio. Recuerde lo que Dios le dijo en Amós 8:6. No recorte la medida de sus balanzas. Sea justo en esta vida y Dios algún día recompensará vuestra justicia. En Proverbios capítulo 17, verso 5 dice el Señor: y el que escarnece al pobre afrenta a su hacedor, y el que se alegra en la calamidad no quedará sin castigo. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra, dice Dios. La misericordia es cuando nosotros sabemos cuidar el bien de los demás, no siendo engañosos. Tratemos de caminar como el Señor nos enseñó, en justicia, en equidad y en transparencia. No camine en pos de las riquezas. Recuerde que el mundo es cual un mar torrente, que si usted no sabe nadar en él, en poco tiempo terminará ahogado en las riquezas del mundo. Por eso el Señor dijo en 1 de Juan capítulo 2 versos 15. 1 de Juan capítulo 2 versos 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en él, más que a Dios. Libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. No amen al mundo, ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, no ama al Padre. Amén, aleluya. Aprendamos, dice el Señor, a contentarnos con lo que tenemos. Agradezca a Dios al acostarse y al levantarse por lo mucho o poco que Dios le ha bendecido. No se queje delante de Dios, porque no sea que Dios esté probando
su valor y su templanza. No caiga en aquel camino de la avaricia, donde muchos se condenaron, como Judas, que al darse cuenta de su cometido, terminó quitándose la vida. ¿Cuántos creyentes han perdido esta gran batalla delante de la adversidad? Y que las riquezas de este mundo los terminaron ahogando, dice el Señor. Libro de Filipenses, capítulo 4, versos 11 y versos 12. Libro de Filipenses, capítulo 4, versos 11 y versos 12. Libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 11 y 12. No lo digo porque yo esté necesitado, pues he aprendido a contentarme con lo que tengo. Sé lo que es vivir en la pobreza y también lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a hacer frente a cualquier situación, lo mismo a estar satisfecho que a tener hambre, a tener de sobra que a no tener nada. Amén, aleluya. Bendito sea el Señor. Hay muchas personas que han crecido de lo bajo y que trabajando y trabajando llegar algún día a tener un puesto, quizás en la clase media o en la clase alta, pero que a veces por no ser buenos administradores, en pronto tiempo lo perdieron todo. Pero aquellas personas decían como Pablo: he aprendido lo que es pobreza y sé también lo que es la riqueza. Conozco estas dos cosas y estoy enseñado a vivir como Dios lo permita, sea en la pobreza o sea en la riqueza. Y como para padecer la necesidad que el Señor ponga en mis caminos, decía Pablo, el apóstol del Señor. Muchos de nosotros creemos que al volvernos creyentes es que vamos a perderlo todo en las manos de Dios. Y no sabe que Dios es gran sabio y que es el mejor hombre que puede organizarte tu camino. Cuando era joven pensaba que Dios no sabía nada de negocios. Pensaba que era Dios y nada más. Y decía, ¿quién me podrá enseñar? Conforme congregué y fui aprendiendo en los años, encontré este pasaje maravilloso, en lo que pude entender que Dios es muy sabio para levantar a cualquier industria, a cualquier empresa, o aquel hijo de Dios que ha caído en sus negocios. Proverbios capítulo 11 versos 14. Proverbios capítulo 11 versos 14. Nunca niegues el buen consejo de Dios. Libro de Proverbios, capítulo 11, versículo 14. Si no hay buen gobierno, la nación fracasa. El triunfo depende de los muchos consejeros. Amén, aleluya. Bendito sea el Señor. Dice la Escritura, cuando faltaren las industrias, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros siempre habrá salud, habrá solución.
Si siente que usted está perdiendo sus negocios, si siente usted que de repente no le va bien en sus trabajos. Alguien una vez me dijo: solamente quiero un trabajo que Dios me dé. Aquella persona lo buscó con todo su corazón. Luego escuché las palabras que me dijo. Dios escuchó mis plegarias, hermanos. Dios me devolvió el trabajo que quería, aquel que anhelaba y deseaba para el sustento de mí y mi hijo. Es que Dios está para todos nosotros. Aquel que hace brillar, dice, su sol de justicia sobre buenos y sobre malos. Y dijo el Señor Jesús en aquellos tiempos a sus discípulos: ¿creen ustedes que las aves son mayor que ustedes? Los discípulos se pusieron a pensar de aquella parábola. Dijo el Señor Jesús en el libro de San Lucas, capítulo 12, versos 15. Libro de San Lucas, capítulo 12. Versículo 25. Libro de San Lucas, capítulo 12, versos 25. ¿Y quién podrá? ¿O quién de vosotros podrá con afán añadir a su estatura un codo? Dice el Señor. ¿Quién puede añadir si no es con la voluntad de Dios? ¿Quién puede crecer más de lo que mire lo que Dios hizo con José? De ser un esclavo y vendido y comprado por un dinero, con su esfuerzo, su trabajo y su honradez, y con la ayuda de Dios, pasó a ser un buen siervo. Y no solamente un buen siervo, sino que pasó a ser un gobernador en Egipto. Y un gran gobernador que pudo construir aquel faraón, que lo edificaba con sus consejos, y que aquel faraón se contentaba y contemplaba qué tal sabiduría contaba José. Y fue el mejor gobierno que hubo en Egipto. Asimismo, los gobernantes de este mundo o naciones que de repente me están viendo, recuerde que Dios tiene un propósito para usted también. Nadie llega a ese lugar si no es por la voluntad de Dios. Ni una hoja del árbol se cae por voluntad propia, sino porque Dios lo permite. Ni nadie cae de la riqueza, la pobreza, sino es porque Dios trae un mensaje. A veces en la pobreza muchos como que reaccionamos, como aquel hijo pródigo que en medio de la chanchera donde criaban los chanchos, en medio del estiércol y la lavaza, comiendo de la comida de los chanchos, pudo valorar recién a su padre. Muchos de nosotros no valoramos a Dios hasta que nosotros mismos nos alejamos de Él. Y cuando estamos
de repente golpeados por las necesidades, por la pobreza. Queremos culpar a Dios de nuestras desdichas. Dios no es culpable de ello. El Señor Jesús le dijo en el libro de San Lucas capítulo 12, versículo 27 y versos 28. Considerad los lirios, cómo crecen, no labran ni hilan. Yo os digo que ni Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada en el horno del fuego. ¿Cuánto más a vosotros, hombres de poca fe?, le decía el Señor Jesús a sus discípulos. ¿Cuánto más hará el Señor por cada uno de ustedes en sus vidas? El amor al dinero nos conduce a la infelicidad. Perdemos muchas veces a las familias, amigos, a seres que amamos. Recuerde que el dinero es una ilusión en este mundo. Que si usted pone al dinero por delante antes que Dios, recuerde que todo lo que haga en esta vida, algún día tendrá que rendir cuentas de su camino, dice el Señor. Algún día. En Proverbios capítulo 11, versos 4. Proverbios capítulo 11, versos 4. Libro de Proverbios, capítulo 11, versículo 4. De nada servirán las riquezas el día del juicio, pero la justicia libra de la muerte. Amén. De nada servirán las riquezas, dice, en el día del juicio de Dios. No podrán librarnos de la muerte, de aquella condenación, de aquel día que dice en Sofonías, cuando Jehová Dios escudriña Jerusalén con linternas. Aquellos que dicen en su necio corazón, Jehová no hará bien ni hará mal. Aquellos que piensan así, dice el Señor. En el libro de Sofonías capítulo 1, versos 12 y versículo 13, dice el Señor. Libro de Sofonías, capítulo 1, versículos 12 y 13. En aquel tiempo tomaré una lámpara y registraré Jerusalén. Castigaré entonces a la gente que se siente tranquila como el vino reposado y que se dice a sí misma: el Señor no hará nada, ni bueno ni malo. Por eso sus tesoros serán saqueados y sus casas destruidas. Construirán casas, pero no vivirán en ellas. Plantarán viñas, pero no beberán de su vino. Amén, aleluya. ¿Y será que en aquel tiempo que escudriñaré a Jerusalén con candiles o linterna, y haré la visitación sobre los hombres que están sentados sobre sus heces, los cuales dicen en su corazón: Jehová ni hará bien ni hará mal? Será por tanto saqueadas sus haciendas y sus casas asoladas,
Edificarán casas, mas no las habitarán. Y plantarán viñas, mas no beberán del vino de ellas, dice el Señor. Muchos proyectos tiene el hombre, pero el día que usted se aleja de Dios, es como aquella planta en el jardín que se niega a ser regada por su dueño. ¿Cuánto tiempo le durará el agua que tuviere en su tierra para beber? ¿Cuánto tiempo durará en usted esa bendición? Muchos conocemos la parábola del hijo pródigo, que cuando su padre le dio su herencia, muy contento de ello, caminó por un lapso de tiempo donde dio, bebió vino, estuvo con mujeres, hizo de su vida mientras tenía dinero, hasta que llegó un momento en que aquel hombre no tenía nada. Es como aquella planta que se queda con un poco de agua, un día, 2 días, 3 días, 4 días, hasta que el agua se seca. Luego aquella planta comienza a marchitarse poco a poco. Aquel joven rico de la parábola, poco a poco fue doblegando su orgullo como la planta, hasta que terminó en un trabajo dando de alimentar chanchos. Y tanto era su necesidad que terminó, dice la Biblia, comiendo de las algarrobas con los chanchos. Comía el mismo alimento los chanchos. Y fue ahí donde muchos a veces meditamos y tomamos conciencia. No espere llegar a ese extremo. Busquemos a Dios en este momento, porque Dios está extendiendo su mano bendita, para ayudarnos a nosotros. Dice en el versículo 18 del mismo Sofonías: en aquel día no podrá librarte ni tu oro ni tu plata. Nunca cambiemos a Dios por el dinero. Nunca perdamos la vida. El adversario de muchos de ustedes, como a mí mismo, nos tentará en diferentes formas para alejarnos de Dios en pos de la economía. Recordemos que al Señor Jesús le dijo: si tú me adoras, todo esto te daré a ti. Y el Señor Jesús, exhortándole, le dijo: escrito está, Satanás, al Señor tu Dios, a Él servirás, a Él te llegarás, y a Él has de amarlo con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Adelante, hermana Milagros. Libro de Sofonías, capítulo 1, versículo 18. En el día de la ira del Señor no salvará a la gente ni su plata ni su oro, porque el fuego del enojo del Señor consumirá todo el país. Todos los habitantes de la tierra quedarán destruidos en un solo instante. Amén, aleluya. Bendito sea el Señor. Libro de Ezequiel, capítulo 7, versos 19. Ni su plata ni su oro para librarlos en el día de la ira de Jehová. Y hablo como aquellos que conocen, como quien les habla, que conocemos las leyes y aprobamos lo bueno, pero que quizás no lo cumplimos nosotros. Pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente consumación apresurada hará con todos los moradores de la tierra, con todos los moradores de la tierra. Y en aquel día, cuando nos visite esta gran tribulación, muchos querremos botar nuestras riquezas. Señor, perdóname, acá están las riquezas. Para muchos será tarde, como aquellos israelitas que pecaron tomando el dinero, el oro, cuando vencieron en Jericó. Aquellos israelitas
cuando fue tarde, cuando Jehová había determinado la muerte sobre Acán y sus hijos, quisieron corromper a las personas. Mira, no hagas, te voy a dar una parte de este tesoro para que lo compartamos. Entregaron su plata y su oro a todos los ejércitos para que no los mataran. Pero Jehová dijo: tomen todas sus posesiones y pónganlo al pie de ellos y sean apedreados. Mire lo que dice en Ezequiel 7:19. Libro de Ezequiel, capítulo 7, versículo 19. Tirarán su plata a la calle, tirarán su oro como si fuera basura. Ni su oro ni su plata podrá salvarlos en el día de la ira del Señor. No podrán calmar el hambre ni llenar el estómago, porque el oro fue la causa de que cayeran en la maldad. Amén, aleluya. Bendito sea el Señor. Y arrojarán su plata por las calles, y su oro será desechado. Su plata ni su oro no podrán librarlos en el día de su furor de Jehová. Porque el dinero y la bendición que Dios nos da es para que vivamos en la tierra como hijos de Dios. La Biblia dice que trabaje para dar al quien padece necesidad. Tú darás, mas no recibirás prestado. Quiere decir que lo que Dios nos bendice tiene un propósito. ¿Cómo cumpliremos el segundo mandamiento? Donde dice: amaos los unos a los otros. Hijitos míos, no améis de palabras, dijo el Señor. ¿Cómo cumpliremos si Dios nos bendice? No permitamos que las riquezas nos trastornen y que nos aparten de Dios. Si usted cree que en su vida está ocurriendo esto, le invito en su hogar, doblemos las rodillas y oremos y clamemos a Dios juntos. Y pidamos que Jehová Dios reprenda ese espíritu de avaricia en nuestros corazones y que lo aparte y que nos dé el entendimiento y la sabiduría, y que nunca permita a Dios alejarnos de Él, porque lejos de Él nos secaremos y cerca de Él seremos como aquellas plantas junto al río, dijo el Señor. Escuchemos una preciosa melodía.